Buenas tardes. Hoy la sesión de urnas y democracia está dedicada al proceso electoral que hubo en España el pasado domingo, el día 28 de mayo, en el que el electorado fue convocado para las elecciones en los 8.000 y pico municipios que hay en España y elecciones en un número importante de autonomías. En este programa del área de ciencia política vamos a analizar ambos procesos de manera separada, de manera que en la sesión de hoy Rubén Cuéllar de la Universidad de Salamanca y Macià Serra de la Universidad de Girona van a intervenir hablando y analizando de las elecciones autonómicas. Y la semana que viene será una sesión dedicada a las elecciones municipales. Por consiguiente, les damos las gracias a todas las personas que siguen este programa, que ahora nos acompañan y que luego lo van a ver en su versión grabada. Y paso la palabra a mi colega Emma Turiño, que va a hacer de moderadora de la sesión de hoy. Gracias, Manuel, y gracias a los dos ponentes. Nos reunimos, como ha dicho el profesor, con motivo de las pasadas elecciones. Voy a introducir un poquito al profesor Macià, profesor lector del área de Ciencia Política del Departamento de Derecho Público de la Uni de Girona y doctor por aquí por la Universidad de la Casa. Sus líneas de investigación son las políticas públicas, la gestión pública, las políticas multinivel y la política comparada, y ha publicado en una inmensidad de revistas artículos académicos de prestigio como State and Society, la revista española de investigaciones sociológicas, la Nations and Nationalism o la Latin America Politics and Society, entre otras. Y por otro lado, el compañero Rubén Cuéllar, de la Universidad de Salamanca también, doctorando, y sus temas de investigación se centran en la comunicación política, en concreto en la polarización afectiva y su conexión con los medios de comunicación. Bien, os doy la palabra. Tenéis tiempo para desarrollar vuestras consideraciones con total libertad, lo que estiméis oportuno. Como veis, este proceso ha sido un poco polémico. Empezamos, si quieres, contigo, Macià, y luego le damos paso a Rubén. A final de la sesión, quien tenga alguna pregunta la puede dejar por el chat o levantar la mano o enviarnos un mensaje y lo tendremos en cuenta. Así que adelante, profesor. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo y de todo corazón esta invitación de la Universidad de Salamanca, por la cual soy doctor en ciencia política y por lo tanto es un placer reencontrarnos, aunque sea online, con amigos, colegas, conocidos de Salamanca. Por lo tanto, en primer lugar, mi agradecimiento enorme. Entrando ya en lo sustantivo, mi intervención se va a dividir en algunas consideraciones generales. Después haré algunas apreciaciones de algunas elecciones autonómicas para terminar con algunos comentarios finales y quizá abrir alguna pregunta que invite, no sé si al debate, pero como mínimo a la reflexión. En primer lugar, como consideraciones generales, quiero destacar, o me parece, que estas elecciones autonómicas y municipales han tenido poco de autonómicas, en el sentido de que, a mi parecer, ha habido unas corrientes de fondo muy fuertes, marea, alguien las ha descrito como marea, que han en cierta medida unificado, no en todos los sitios, pero sí que ha habido algunas corrientes muy fuertes que han favorecido a algunos partidos, sobre todo el Partido Popular y Vox, y que en cambio al Partido Socialista lo han dejado más o menos en términos de votos, depende de la autonomía, más o menos igual, pero sí que Unidas Podemos o este espacio ha habido una debacle importante, en algunos sitios más que otro.
Y también ha sido como la certificación de que Ciudadanos ha perdido un espacio que ganó rápidamente, rapidísimamente, y igual de rápido que ha subido, ha bajado. Y por lo tanto, me parece que estas corrientes de fondo son muy relevantes y hasta cierto punto, y después volveré con ello, no sé si pueden llegar a ser desalentadoras en el sentido de que me imagino que hay muchos dirigentes, consejeros, presidentes de comunidades, alcaldes, aunque hoy no hablamos de esto, que tienen la sensación de que al final los resultados electorales tienen poco que ver con su desempeño en el cargo, ¿no? Y en cambio tienen mucho que ver con algo que no depende de ellos y que pasa por encima de ellos, ¿no? Un ejemplo muy paradigmático sería que igual hay alguna consejería en alguna comunidad autónoma de Ciudadanos o de Unidas Podemos que lo ha hecho fenomenal y esto no ha impedido que se los lleve la corriente, ¿no? Y por lo tanto, esto es un tema, me parece, importante a reflexionar, ¿no? Esto nos llevaría a que si las elecciones de segundo orden, las arenas electorales, todo este debate. Hay otra consideración que me parece imprescindible hacer y es que jugamos en terrenos de juego y con normas distintas en cada una de las elecciones autonómicas. Es decir, hay diferentes sistemas electorales en cada una de las autonomías. Y esto conlleva que con el mismo porcentaje de votos, un partido puede entrar, obtener representación y hasta ser decisivo, y con el mismo porcentaje o más, a otro partido quedarse fuera del Parlamento autonómico. Y por lo tanto, a veces mirar solo a los resultados sin saber qué terreno de juego hay, nos perdemos parte de la fotografía, ¿no? Obviamente hoy no voy a hablar de los sistemas electorales en profundidad, ni mucho menos, pero sí que me parece que es algo a tener muy presente y que influencia de una manera muy importante, ¿no? Para poner un ejemplo, en no estas elecciones autonómicas, sino en las anteriores, me parece que era Vox en Castilla-La Mancha, con más de un 7%, se quedó fuera del Parlamento autonómico. Con un 7% en el Parlamento de Cataluña, sería un partido mediano y seguramente que podría, un partido con 7% puede tener muchísimo juego, ¿no? Y en estas elecciones hay muchos partidos con 3 y pico, 4% fuera de las instituciones y en cambio en otros lugares con el mismo porcentaje puede ser clave, ¿no? Y por lo tanto debemos tener esto en cuenta. Y también otra cosa que me gusta y quiero ensalzar de este seminario, igual que de muchas cosas que hace la Universidad de Salamanca, es que en el debate público muchas veces hay los resultados electorales y ya nos saltamos el análisis, ¿no? Ya pasamos a pactos y más ahora que ya estamos casi en pre-campaña de las elecciones generales, ¿no? Pero creo que vale la pena detenerse un momento a analizar qué ha sucedido, ¿no? Y aunque mi compañero, mi colega Rubén va a mostrarnos más datos, también me interesa destacar que, aunque los porcentajes son importantes, me parece que la lectura de los votos absolutos nos dan, y más en estas elecciones como veremos, pistas para ver realmente cómo está cada partido, ¿no? Aunque la foto final y los pactos dependen de la correlación de fuerzas de uno respecto al otro, sí que es muy relevante los votos totales, ¿no? Por decir algo. Bien. Pasando al análisis de algunos parlamentos autonómicos, quiero empezar por la Comunidad Foral de Navarra. Y es que en la Comunidad Foral de Navarra hasta ahora había un gobierno encabezado por el Partido Socialista de Navarra, pero en las anteriores elecciones la coalición ganadora, que era Navarra Suma, no se volvió a presentar en estas elecciones, sobre todo porque la formaban Unión del Pueblo Navarro, uno de los partidos regionalistas más fuertes,
y el Partido Popular. Y las relaciones ya no estaban demasiado bien, y con lo que pasó con los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso, que votaron desobedeciendo lo que les dijo el partido en relación a la reforma laboral, pues se acabaron de romper en cierta medida las buenas relaciones, y ahora se han presentado por separado. Ha bajado un poquito la participación, y si bien antes Navarra Suma tenía 19 escaños, ahora por separado Unión del Pueblo Navarro tiene 15 y el Partido Popular 3. Por lo tanto, no han podido sumar tanto. El Partido Socialista ha perdido muy poco, porcentualmente ha ganado, ¿no? Ha perdido muy poco en términos de votos absolutos. EH Bildu ha ganado un poquitín, casi lo que ha perdido Geroa Bai, y Izquierda Unida y Podemos han ido juntos y han mantenido los escaños. La irrupción es la de Vox, que el Parlamento de Navarra era uno de los parlamentos donde no estaba Vox, y ahora ya están en casi todos los parlamentos, o como mínimo todos los parlamentos en los que ahora ha habido elecciones. Aquí me parece que va a ser muy determinante el escenario que se abre de que hay unas elecciones generales acto seguido. Y por lo tanto, los pactos, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, van a estar muy condicionados, muy mediatizados por esta condición. Traducido, o dicho de otro modo, el entente cordial y el apoyo que había entre de EH Bildu al gobierno socialista, ya veremos si que este entente también tiene derivadas en las municipales. Ya veremos si el Partido Socialista lo va a mantener, o por el escenario electoral que ahora se abre, va a optar por no buscar este apoyo y dejar gobernar a Unión del Pueblo Navarro. Vamos a ver esto cómo va, pero sí que yo lo que destacaría es que no ha habido muchos cambios, pero sin haber muchos cambios, el factor de las alianzas del Partido Socialista, con un ojo puesto en el Congreso de Diputados, va a ser excepcionalmente importante. Si nos movemos poco y vamos a Aragón, la participación también ha sido muy similar a las anteriores. Aquí sí que el Partido Socialista, que estaba en el gobierno, ha perdido muy poco en términos de votos absolutos y en términos porcentuales. En cambio, sí que ha avanzado mucho en todos los, tanto porcentualmente como en términos absolutos, el Partido Popular y Vox, cosa que les va a permitir gobernar. De hecho, y Aragón es un parlamento donde hay una pluralidad importante de partidos, y no a todos les ha ido de la misma manera. Si por un lado la Junta Aragonesista, que daba apoyo al gobierno, aunque ha bajado un poco de votos, se ha mantenido en 3 escaños, ha irrumpido Teruel existe, aunque no ha ganado en la circunscripción de Teruel, pero sí que ha obtenido representación. Y en cambio, la peor parte se la ha llevado Podemos, que ha pasado de 5-1, y el PAR, que ha bajado de 3-1. Y por lo tanto, el electorado del PAR era un objetivo claro de la campaña electoral del Partido Popular, y parece que ha dado buenos frutos desde esta perspectiva del Partido Popular. Por lo que hace referencia a la Comunidad Valenciana,
donde ha habido un poquitín menos de participación, sí que para mí es el paradigma de una de las consideraciones que hacía al inicio, ¿no? Que hay poca relación entre la acción de gobierno, entre la valoración del gobierno, que el presidente estaba bien valorado, la acción del gobierno en las pocas encuestas que había disponibles está bien valorado, con el cambio que ha habido. Y por lo tanto, no sé si, por decirlo así, qué cara se les debe haber quedado a los miembros del gobierno en el sentido de se valoraba bien la tarea en el gobierno, había buenas valoraciones en todos los sentidos, pero el vendaval, la corriente, se nos ha llevado por delante y es una corriente que tiene poco que ver con lo que hemos hecho en las instituciones, ¿no? Por decir algo. Aquí el mapa, a diferencia de Aragón, se simplifica el número de partidos y pasamos de 6 a 4. Ciudadanos ya no está y Unidas Podemos ha quedado fuera, aunque estuvieron en el foco de la campaña hasta a nivel estatal, ¿no? Por su candidata, etcétera. Pero esto no ha impedido que la debacle de 8-0. Seguramente tiene que ver también con una cosa que la mayoría anterior no se atrevió a hacer, que era una modificación de la ley electoral para bajar el umbral, y es que este umbral tan exigente en el Parlamento valenciano ya ha marcado la vida política en la comunidad en anteriores elecciones, ¿eh? Y por lo tanto, la rebaja de este umbral no hubiera salvado a Ciudadanos, pero, depende de cómo se hubiera hecho, hubiera podido salvar a Podemos. Aquí en la Comunidad Valenciana no es que Vox haya aumentado mucho, de hecho solo ha aumentado 2 puntos porcentuales, y a mí me parece que en Vox, donde ya estaba fuerte, ha aumentado poco, y en cambio lo que ha hecho es avanzar mucho donde estaba más débil, ¿eh? Y por lo tanto, sí que aquí ha habido, el Partido Socialista ha aumentado de votos. Lo que pasa es que sus socios, sobre todo Unidas Podemos, han caído en barrena, un poco también Compromís, y por lo tanto, aunque el Partido Socialista lo haya hecho mejor, le haya ido mejor, no tiene con quién formar una mayoría, y por lo tanto va a haber una mayoría de Partido Popular y Vox, con un candidato de Vox que estuvo condenado por violencia psicológica ya en el año 2000 a su expareja, fue militante de Fuerza Nueva, etcétera. Por lo tanto, un perfil, no era un bajo perfil, ¿no? Sino que era un perfil muy fuerte, y aún así no solo han mantenido, sino que han subido sus votos absolutos, su porcentaje y el número de escaños. Si vamos a las Islas Baleares, ahí también ha habido una corriente fortísima, un vendaval que se ha llevado por delante el gobierno de izquierdas que había hasta el momento, y el Partido Popular y Vox no solo han ganado en el Parlamento, sino que han ganado en los consejos insulares de Menorca, de Mallorca y de Ibiza, ¿no? Igual que en el caso de la Comunidad Valenciana, en Castellón, en Valencia, en Alicante, en Elche, ¿no? No ha sido una cosa casual, sino que ha sido en todos los rincones, casi, ¿no? En todas las circunscripciones. En el caso del Parlamento Balear, se mantiene una diversidad importante de partidos. El Partido Popular, como decía, ha subido 9 escaños, ha sumado más de 50.000 votos. El Partido Socialista también ha subido, pero poco. Vox ha subido significativamente. Unidas Podemos ha bajado de 6-1, y aquí está una de las claves. Y me interesaría destacar también que se han mantenido sin muchos altibajos y parecen bastante, no del todo, pero bastante inmunes a estos vaivenes,
més per Mallorca, que sería más por Mallorca, el partido, dijéramos, de la izquierda soberanista en Mallorca, y més per Menorca, que es curioso porque son dos partidos que tienen el mismo nombre, de ideología es casi la misma, en términos de adscripción nacional es casi la misma, pero no hay manera que sean un solo partido. Y visto desde fuera es algo que puede sorprender. Ideológicamente es lo mismo, en cuestiones de lengua es lo mismo, en cuestiones de ecología es lo mismo, pero hay algo allí que impide hacer un solo partido. Y este algo, aparte de las cuestiones de afinidad personal, que no las debemos dejar a un lado, todo lo contrario, y estamos viendo alguna coalición ahora de caras a las generales que las discusiones me parece que se explican más por desavenencias personales que políticas. Esto es importante, pero también me parece muy importante el hecho insular, y es que desde una perspectiva de Menorca tienen pocos incentivos, me parece, a unirse a un partido de una isla mucho mayor, y por lo tanto nosotros ya lo hacemos, sacamos siempre estos dos escaños y ideológicamente votamos lo que votamos y tenemos margen para defender los intereses de nuestra isla. Ahí lo volveré con el caso de después, pero antes de pasar a las Canarias, no quiero dejar de señalar algo que el Partido Popular en las Islas Baleares, que ha gobernado muchas veces, que seguramente hasta Bauzá, era un Partido Popular, por decirlo en términos poco rigurosos, más a la gallega que a la madrileña. Era un Partido Popular que no era hostil, o como mínimo no hacía bandera de ello, de la lengua catalana. Ya les digo que con Bauzá esto acabó, pero también es verdad que Bauzá se fue del partido, pero ahora tendrán que pactar con Vox, que lleva una agenda de romper el consenso acerca de la política lingüística y de cerrar la radio y televisión públicas de las Islas Baleares, IB3. Y por lo tanto vamos a ver hasta qué punto Vox puede imponer su agenda en estas cuestiones, digamos, nacionales o culturales o como le quieran llamar, y hasta qué punto esto genera problemas al Partido Popular. Y ya para terminar los casos, quiero señalar el caso canario, el archipiélago canario, el Parlamento canario. Y aquí sí que, si en todos los casos es muy relevante el sistema electoral, aquí no se puede entender nada sin hablar primero del sistema electoral. Y es que es un sistema electoral que ha otorgado un escaño a un partido insularista herreño de la Isla del Hierro, con 1.644 votos, o sea, 1.600 votos, un escaño, y las dos, Podemos y el Drago Verdes, que también venía de este espacio, con 30.000 votos no han obtenido representación. Repito, con 1.600 votos, un escaño, con 30.000 votos, 0 escaños. Y Alternativa Socialista de La Gomera, con 6.000 votos, 3 escaños. Aquí podríamos abrir un debate clásico entre la ciencia política del prorrateo en los sistemas electorales. ¿Es justo que con 1.600 votos obtengas un escaño y con 30.000 no? Planteado de esta forma, seguramente no. Pero también es verdad que este sistema, que da mucha importancia al voto insular, permite que tengan voz y que tengan en muchas ocasiones la llave partidos insulares que de otro modo no sé cómo se podrían hacer escuchar los 10.000 habitantes del Hierro. Y por lo tanto, esta cuestión del prorrateo creo que es muy relevante, tanto es así que hubo una reforma electoral no hace mucho en las islas, en las Islas Canarias,
Y esto ha dado lugar a un escenario ahora donde la participación se ha mantenido, el PSOE ha bajado muy poco, también un candidato con muy buena valoración, sobre todo en relación al incendio de La Palma, etcétera. Coalición Canaria se ha mantenido bastante, el Partido Popular ha subido un poco, Nueva Canarias está allí, pero ha entrado Vox, que no estaba en el Parlamento canario. Se ha mantenido, como decía, Alternativa Socialista de La Gomera, que es un partido peculiar, ahora no tenemos tiempo de desarrollarlo, pero para quien le interesen estas historias peculiares, solo falta introducir en el buscador el nombre de su líder, Casimiro Curvelo, para leer algunos artículos interesantes, y Alternativa de Reña. Aquí vamos a ver qué es junto con el caso Navarro, donde aún hay interrogantes de qué gobierno va a haber, porque ha ganado las elecciones el Partido Socialista, podría haber una mayoría ahí, pero en segundo lugar ha quedado Coalición Canaria, en tercer lugar el Partido Popular. Y por lo tanto, Coalición Canaria tiene incentivos para que el Partido Popular le dé la presidencia. Pero no suman solos. Coalición Canaria ha dicho que con Vox no, y por lo tanto tienen que buscar el apoyo de uno de estos partidos insularistas que seguro que hacen pagar caro su apoyo, no desde una perspectiva ideológica, sino desde una perspectiva insular. Por lo tanto, ¿en qué medida es positivo que el sistema electoral fomente este tipo de partidos insulares? Es una pregunta, me parece, extremadamente interesante. Sé que las elecciones municipales las van a tratar en otra sesión, pero no quería dejar de decir que en los cabildos, que no sé si se va a tratar, por lo tanto, en las otras o queda en este marco, en todos y cada uno de los cabildos insulares ha ganado una fuerza nacionalista o insularista. Y por lo tanto, esto también nos debe decir algo del comportamiento electoral y de qué se estaba votando en los cabildos. Me parece interesante destacar. Para acabar, hay unas corrientes de fondo muy fuertes. Nos podríamos preguntar hasta qué punto son relevantes las políticas públicas autonómicas cuando se va a votar a las elecciones autonómicas, hasta qué punto el elector tiene en la cabeza premiar o castigar a su gobierno autonómico, o tiene en la cabeza consideraciones de ámbito estatal. En algunos lugares, el hecho que haya elecciones, y más que haya elecciones, que la campaña electoral y algunos temas de campaña, cómo van a influir, pienso sobre todo en Navarra. Y finalmente, el sistema electoral, que muchas veces lo obviamos, lo damos por descontado, pero me parece que si no lo tenemos en cuenta, nos perdemos parte muy importante de qué está sucediendo. El campo, el terreno de juego, se inclina hacia los partidos mayoritarios o hacia los partidos pequeños, hacia los insularistas o castiga a los regionalistas. Y esto me parece que es algo también relevante. No me alargo más. Muchísimas gracias por su atención, y si tenemos tiempo al final comentamos alguna otra cosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, me hacía súper interesante, la verdad. Damos paso a Rubén, y la gente que vaya teniendo alguna duda, alguna inquietud, la puede ir dejando por el chat para luego dar paso seguido a los comentarios. Adelante, Rubén. Muy bien, pues muchas gracias, Emma. Lo primero que voy a hacer es compartir una presentación para ilustrar con algunos datos de otras regiones, las cuales nos ha comentado Macià, las tendencias que ha comentado Macià. O sea, que tenemos que entender que hay ciertas tendencias que han sido a nivel nacional, aunque sean en distintas regiones. Así que voy a ir compartiendo, a ver Perfecto. si... Muy bien, creo que se ve perfectamente. Sí,
¿Bien? Genial. Bueno, para mí hay dos cosas que ha comentado Masia que me parecen fundamentales, ¿no? Primero, esa ola, esa marea de fondo que yo creo que entiende más de política nacional y de contestación a una política nacional que a la política regional en sí mismo. Y por otra parte, el haber visto las elecciones en tantas autonomías, te has dado cuenta del- de la ecología o del ecosistema de sistemas electorales que puede haber dentro de un mismo país, ¿no? Incluso el español al margen de lo que conozcamos fuera, ¿no? He traído este mapa porque este mapa ilustra la primera fuerza política en porcentaje de voto y número de votos en donde se han celebrado elecciones, ¿no? Podría ser, o uno podría pensar, bueno, pues no todo está perdido de cara a la nueva cita electoral, pero claro, ahora vamos a ir autonomía por autonomía viendo qué ha pasado, ¿no? Y cómo para unos ha sido un descalabro y cómo para otros, pues en algunos casos han salvado los muebles y en otros casos, pues tienen un resultado bastante malo, ¿no? Antes de empezar, me quedo con una afirmación del profesor Rodríguez Teruel, que es profesor de la Universidad de Valencia y ha sido secretario general de la Asociación Española de Ciencia Política, que él decía que no había habido tanto vuelco en votos, sino que lo que había habido era, o lo que habrá es un vuelco institucional. Es decir, que han aumentado las posibilidades, por un aumento evidente de votos, de que la oposición de derecha y de extrema derecha tenga más posibilidades de alcanzar gobierno. Vamos a irlo viendo. Vamos a empezar por orden alfabético en estos casos y vamos con Asturias, ¿no? Brevemente, os pongo el dato de número de votos de 2019, o sea, de la anterior elección, el dato de número de votos de 2023, la participación de 2023 y la diferencia con 2019. Y también iré comentando un poco el umbral electoral, que ha sido una cosa que me ha parecido muy interesante que ha dicho Maciá, ¿no? Bueno, el caso asturiano es particular. El primero de todo y lo que salta a la vista es que hay una separación entre Izquierda Unida y Podemos, ¿no? Y ha sido una separación perpetua que ha habido en todas las elecciones. Y es verdad que Izquierda Unida en Asturias es muy particular y también la figura de Gaspar Llamazares sigue siendo bastante importante a nivel regional. Y ha sido una persona que también, pues, o una federación de Izquierda Unida que se ha opuesto bastante a las políticas de coaliciones, ¿no? Entonces, en este caso, tanto en 2019 como en 2023 han concurrido por separado. La diferencia es que Izquierda Unida en 2023 ha ido con Más País, pero no ha ido con Podemos, ¿no? Esto como primer caso, ¿no? Y luego tenemos un partido que se ubica a la derecha de tipo regionalista, que es el Foro Asturias, que viene a ser una decisión del Partido Popular, si no me equivoco, en torno a hace unos 15, 20 años. Luego me corregís con la precisión. Asturias es una de las comunidades autónomas donde el Partido Socialista ha salvado los muebles y va a gobernar probablemente, pero necesite de nuevo hacer una coalición. Se ha dejado, si no me equivoco, 2 o 3 diputados, pero si os si os fijáis en el número de votos, que para mí es el dato más importante de estas elecciones o el que explica más, básicamente ha subido ligeramente, ¿no? Luego vemos la tendencia del Partido Popular y de Vox, que es a subir, y ya os adelanto que en todas las autonomías que analizo, el Partido Popular y Vox suben, salvo en una, que resulta ser la Comunidad de Madrid, lo cual es paradójico teniendo en cuenta la traslación en escaños que ha tenido ese número de votos, ¿no? Y por otra parte hay un castigo sin piedad a ciudadanos, lo cual es una tendencia que es en todas las comunidades autónomas, si no me equivoco, se ha quedado sin representación en todas las autonomías. Bueno, si Francisco Igea sigue siendo de Ciudadanos todavía, todavía le queda en Castilla y León. Y también lo que vamos a ver a lo largo de estos datos, y que también pasa en Asturias, es un mayor castigo, una tendencia a castigar con más fuerza, voy a utilizar ese verbo, aunque no se ajuste siempre a la realidad, a los partidos que son socios de coalición a nivel nacional. Ha pasado también, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, y no me meto mucho, pero Compromís ha perdido votos y Podemos se ha quedado fuera de la Comunidad Valenciana, ¿no? Mientras que el Partido Socialista allí también ha subido votos. Esta tendencia de subir votos del Partido Socialista también la podemos ver en el caso de Cantabria. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que el Partido Socialista ha ganado 2 diputados más de los que tenía, comparado con el gobierno de coalición que tenía antes con el PRC, pero el gran afectado es el PRC de Revilla, que se deja prácticamente la mitad
la mitad de los escaños, ¿no? También hay un pequeño castigo a Podemos, pero si no me equivoco aquí mantiene representación por la mínima. Ciudadanos desaparece, entra Vox y sube el Partido Popular. O sea, seguimos con esa tendencia, ¿no? Castilla-La Mancha salvan los trastos, el Partido Socialista, y además se permite el lujo de mantener una mayoría absoluta. Pero si os dais cuenta, no aumenta demasiado el porcentaje de voto y García Paje pierde 2 escaños. Esa parte es importante, ¿no? Y aquí pasa una cosa que decía Maciá. Aquel problema que hay, a mi modo de ver, creo que el umbral electoral es del 3%. ¿Qué ocurre? Que el tamaño de la circunscripción es tan pequeño, y por tanto de la Cámara, que deja fuera de representación a Podemos y Ciudadanos, que han tenido, en el mejor de los casos, creo que en 2019 un 7% del voto, ¿no? Ahora han tenido mucho menos. Pero Podemos, si tuviéramos unas circunscripciones mucho más grandes, probablemente podría haber entrado en las 2 ocasiones en las Cortes de Castilla y León. Y por otro lado, misma tendencia. Hay una subida del Partido Popular y de Vox que vamos a ver en todas las elecciones. No sabemos a ciencia cierta de dónde vienen estos votos, ¿no? La tendencia es, por algunas encuestas preelectorales que hemos tenido, a que los votantes de Ciudadanos, una parte importante, acabe votando al Partido Popular. Paso a la Comunidad de Madrid y este caso es a la inversa. La izquierda se mantiene, pero los que pierden aquí son el Partido Popular y Vox. El Partido Popular se deja 30.000 votos, 33.000 votos, ¿vale? Y Vox también se deja un tanto de sus votos, de hecho pierde escaños. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues básicamente que Podemos no llega al umbral electoral porque todavía se deja más escaños que las derechas y digamos que la tarta es más grande para repartir entre menos. Y eso hace, en resumidas cuentas, que el Partido Popular haya alcanzado con mayor facilidad y con 30.000 votos menos una mayoría absoluta bastante holgada. Con respecto aquí a las izquierdas, prácticamente ningún cambio. De hecho, el PSOE pierde creo que 500 votos con respecto a las elecciones anteriores y Más Madrid no sé si llega a ganar 400 o 300. O sea, la diferencia es no hay cambios, ¿no? Eso sí, sigue liderando la oposición por poco Más Madrid en la Comunidad de Madrid, ¿no? Aquí el umbral electoral es del 5%, para que lo vayamos teniendo en cuenta, ¿no? Vamos con Extremadura, que a mi modo de ver ha sido el resultado más hiriente para el Partido Socialista de todos los que ha habido, ¿no? Al margen de que en unos hayan sumado y en otros hayan perdido. En términos de porcentaje de voto, ha sido sin duda, con respecto a la anterior elección, el descalabro mayor. Y luego, por otra parte, aquí el Partido Popular ha pegado un subidón importante. Este caso, como sabéis lo que me conocéis, lo conozco un poquito más, porque yo soy extremeño. Y, por ejemplo, os voy a dar un dato, y lo cogemos con pinzas para evitar falacias ecológicas. El 40% del votante de Ciudadanos en Extremadura declaraba 2 semanas antes de las elecciones que iba a votar al Partido Popular y el 35% todavía no sabía qué iba a hacer, ¿no? Entonces, probablemente me atrevo a aventurar un poquito más que en otras autonomías que ese subidón del Partido Popular no solo ha sido por la nueva candidata que ha sustituido a Monago y una campaña buena que han hecho, la verdad, sino que ha sido por recoger gran parte de ese voto, ¿no? Y aquí Podemos es otro de los sitios donde se salva porque mantiene el número de diputados a pesar de perder, creo que son unos 10.000 votos, 10.000, 11.000 votos, ¿no? De hecho, si no me equivoco, los mejores resultados han sido en Extremadura y en Navarra con respecto a Podemos, ¿no? En otros sitios han mantenido representación, pero sí han perdido mucho más diputados. Vamos con La Rioja, misma tendencia que a nivel que el resto de autonomías, subida del Partido Popular, subida de Vox y caída en picado de Ciudadanos. Aquí lo que ocurre, este sería el segundo caso en donde el Partido Socialista pierde más votos de los casos que voy analizando, ¿no? Y también, curiosamente, pasa como en Extremadura, que es el caso en el que Unidas Podemos, o la coalición de Podemos en ese lugar, es donde pierde menos y puede aguantar un poco los trastos, a pesar de que las mayorías cambien. Y ya por último, la región de Murcia, que es tan bastión popular como Madrid, como la Comunidad de Madrid, pues bueno, a la caída de Ciudadanos
hay un aumento tanto de PP y de Vox, y es una de las comunidades autónomas donde Vox ha duplicado o incluso más los datos que tenía, ¿no? Ocurre igual que en las comunidades autónomas que comenté anteriormente. Podemos se salva por la mínima y es donde menos pierde, pero el Partido Socialista pierde más en este caso, ¿no? Voy a dejar la presentación para unas consideraciones finales y damos paso al debate o a las preguntas. Bueno, en primer lugar, lo dicho, los sistemas electorales en algunos casos han marcado mucho la representación. Para mí el caso paradigmático, al margen de lo que ha comentado Masia de las Islas Canarias, que yo creo que es el sistema brevemente más extraño o más complejo que tenemos en este país, pero el de Castilla-La Mancha también tiene un problema de representación. De hecho, justamente hoy ha dicho García Paje que va a iniciar una reforma del Estatuto de Autonomía para aumentar el número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y él argumentaba hoy que había un problema de representación en Castilla-La Mancha, ¿no? Pues bueno, vamos a ver hacia dónde va, porque evidentemente un porcentaje importante de votos, importante, estamos hablando por encima del 5%, se queda fuera de la Cámara. Hay comunidades autónomas donde el PSOE mejora ligeramente resultados, pero a falta de unos socios no logra gobernar, o sí, como el caso de Asturias, o no, como el caso de la Comunidad Valenciana, y hay otras comunidades autónomas donde el PSOE se deja más votos que sus socios. En cualquier caso, en la izquierda, los más castigados, el más castigado sin duda es Podemos, porque pierde votos en todas las autonomías, en algunas más y en otras menos, y incluso manteniendo representación por la mínima. Y bueno, no me gusta certificar defunciones, pero sí tengo que hacerlo con Ciudadanos. No sabemos si llegará a las elecciones europeas porque todavía queda un año, pero claro, teniendo en cuenta el resultado y habiendo renunciado a presentar candidatura a las elecciones generales, pues yo creo que es el principal partido, digamos, dañado, ¿no? Los españoles votando lo han dejado fuera de juego en ese aspecto, ¿no? Así que por ahora no añado mucho más, dejo las preguntas y el debate y gracias por la atención. Genial. Macia, no sé si tienes algún comentario de la presentación de Rubén, alguna pregunta que hacerle, alguna inquietud para así como dar paso al debate o al diálogo entre vosotros dos, que habéis sido súper precisos, súper concisos. No te escuchamos. Ahora. No, a ver, creo que hay unas tendencias de esto que muy marcadas en todos los sitios, ¿no? Sí que con algunas diferencias, esto que decía de que en el Partido Socialista en algunos sitios aguanta y pierden sus aliados, en otras es el Partido Socialista donde baja más, el que baja más, pero hay unas tendencias muy relevantes. Nos podemos hacer preguntas, yo creo. La pregunta del millón es hasta qué punto esto es extrapolable a Julio. Esta es una pregunta que es la que todo el mundo se está haciendo, los partidos se están haciendo, y podemos elucubrar, pero no tenemos la certeza, ¿no? Sí que, por otro lado, constatamos que no en todas las autonomías, pero sí en muchas, hay partidos regionalistas que se mantienen, que tienen un papel, que quizá en esta legislatura no son determinantes, pero que en otras tesituras lo pueden ser. Y también vamos a ver, creo que los candidatos del partido, igual que los candidatos los presidentes autonómicos del PSOE deben tener la sensación de que les han barrido por cosas que no tienen que ver con ellos, y Ciudadanos igual, y Unidas Podemos igual. Me parece que si este argumento tiene más o menos certeza, también lo tiene hacia el otro lado, ¿no? A los que les ha ido bien, seguro que la campaña importa,
pero también hemos visto en muchos lugares y también en las municipales que candidatos prácticamente desconocidos se han subido a una ola que les ha mandado para arriba, ¿no? Y por lo tanto, no sé si esto es una conclusión o una constatación un poco desalentadora para los que hacen política en el ámbito municipal o autonómico, de que gran parte del voto no depende de lo que tú hagas. Pero seguro que una parte sí, ¿eh? Y por lo tanto, aquí hay una partida que jugar. Lo que pasa es que seguramente es un porcentaje menor, ¿no? Importa menos lo que hagas que una dinámica que te supera y que no tiene mucho que ver con lo que haces. En clave de futuro, a mí me interesa mucho, estoy muy expectante para ver hasta qué punto la acción de gobierno o la actitud de Vox en todos los parlamentos, ¿no? Donde va a ser importante, va a ser una cuestión de gestión, va a ser una cuestión más de agenda política, van a negociar cuestiones claves. Pienso en las Islas Baleares, ¿no? Más que repartirnos mucha gestión, queremos cerrar la tele, queremos derogar una ley y tal, ¿no? Y por lo tanto, estas son preguntas, seguramente tampoco vamos a tener la respuesta ahora, sino que vamos a ver el devenir un poco en estos próximos meses, que el foco no va a estar en las elecciones autonómicas, pero sí que el porcentaje de gasto público autonómico es muy importante y afecta muchísimo a la vida de todos, ¿no? Y por lo tanto, estas elecciones, aunque me da la impresión que no se ha votado tanto pensando en el Parlamento autonómico, sí que lo que sucede ahí es relevante para la vida de muchas personas. A mí, siguiendo un poco lo que comentaba Maciá, tengo una anécdota y tengo un dato. La anécdota, ayer mismo hablaba con una diputada de Unidas por Extremadura, que es Podemos Izquierda Unida aquí, y claro, estaba extremadamente enfadada porque había hecho muchísimo trabajo parlamentario y resultaba que había sacado menos votos incluso, ¿no? Estaba muy enfadado personalmente. Y claro, yo le dije, es que probablemente no han valorado o solo ha valorado tu electorado el desempeño que has hecho en la asamblea. Entonces, por muy bueno que sea, muchas veces las políticas públicas y sobre todo las políticas públicas más importantes de este país en términos de servicios públicos las llevan las comunidades autónomas. Pues muchas veces esas cosas no se valoran lo suficiente, ¿no? Una cosa que les recomendé, bueno, pues ahora trabaja un poco menos porque probablemente puedas tener el mismo resultado, ¿no? Para ahorrar fuerzas y repartir. Y el dato era, también vamos a cogerlos con pinza para evitar falacia ecológica, en una encuesta preelectoral extremeña, aquellos que votaban más en clave nacional eran precisamente los votantes del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos. Entonces, probablemente, y los de izquierda votaban o presentaban mayor porcentaje de frecuencias de votar en clave autonómica. Entonces, claro, ahora es cuando empezamos a ver las asimetrías de los motivos de voto, ¿no? Y probablemente tengamos un electorado de derecha que ha votado mucho más en clave nacional que el de izquierda, ¿no? Eso por un lado. Sabiendo, y aquí lo conecto con el tercer aspecto que quiero comentar y ya cerrar, la cuestión de la movilización. Yo creo que sí se puede extrapolar una cosa. A lo mejor no se puede extrapolar los datos, que evidentemente no se pueden, pero sí podemos hablar de movilización. Y puede ser que ahora mismo, o por lo menos hasta estos días, el electorado de derecha haya estado mucho, mucho más movilizado que el electorado de izquierda. Podemos intentar especular con ello, ¿no? Y utilizo esa palabra adecuadamente porque todavía no tenemos encuestas postelectorales que nos hablen, ¿no? Entonces, esa movilización que ha habido, que yo creo que es mayoritaria en la derecha y quizá menor en la izquierda, especialmente en los partidos a la izquierda del Partido Socialista, en función de la región, como hemos visto, puede ser extrapolable al 2023, pero claro, en 2 meses y con la velocidad que toma la política, vamos a ver si eso cambia, ¿no? Porque la idea es, bueno, aquí ya empezaríamos a debatir el porqué del 23 de julio, pero ya lo dejo aquí y vemos si alguien quiere hacer preguntas y comentar estas elecciones. Julián en el chat os pregunta, buenas tardes, una pregunta, ¿por qué consideran que el voto en clave nacional moviliza más al votante que los asuntos locales?
Adelante, ¿quién se atreve? Yo hablo al último, Masia. Te toca a ti. Bien, esto hay literatura más que muchísima literatura que se centra en estas cuestiones, solamente en clave de interés, de importancia de las elecciones, de enviar mensajes. No sé tanto el por qué, lo que sí que quizá me atrevo a aventurar una cosa que quizá en el ámbito autonómico, en muchas comunidades, los aspectos que tienen que ver con las emociones, con las identidades, pesan menos que en el ámbito nacional. Y en el ámbito general es donde va más de quiénes somos, quiénes son los otros, etcétera, ¿no? Y por lo tanto estas cuestiones me parece que movilizan mucho. Y en esta línea, el ejemplo que ponía Rubén de políticos que han dejado muchísimas horas, muchísimo esfuerzo intentando hacer algo para la sociedad, ¿no? Que en definitiva la política también es esto, deben estar pensando cómo no se me ha valorado, ¿no? Y esto es algo que me temo que va a suceder. Y no solo, me aventuro a decir, esto pasa en las autonómicas, sino que también en las elecciones al Congreso. Dicho de otro modo, invito a una reflexión a las personas que están compartiendo esta tarde con nosotros. ¿Su voto en julio va a depender de alguna política sectorial que ha hecho algún ministerio? Sospecho que la mayoría de gente no. La respuesta es no. No va a depender ni de la política de movilidad, ni de universidades, ni de sanitaria, ni de no sé qué, sino que va a depender de los valores, de quiénes somos, de otras cuestiones. Y me parece que por ahí podría ir la respuesta. Yo lo que diría a Julián es porque lo he visto en una encuesta, ¿no? Que uno vota más en clave nacional que otros, pero eso sería una respuesta demasiado simple y habría que evitar la falacia ecológica. Al margen y teniendo en cuenta lo que ha comentado Maciá y profundizando un poco más, sin abandonar la valoración del desempeño político, yo creo que estamos en un contexto, particularmente el español, en donde precisamente no solo los valores, sino los rechazos y los afectos van a importar mucho más a la hora de votar. Y de hecho yo acabo de hacer un breve examen de conciencia y puedo confirmarle a Masia que yo voto más por identificación y por afectos y desafectos que probablemente por desempeño, ¿no? Al margen de que me haya gustado o no me haya gustado. Eso sería una respuesta. Y eso a lo mejor hemos visto una antesala en un tipo de electorado que en este caso vota a la derecha en estas elecciones, ¿no? Vamos a tomarlo en condicional hasta que tengamos muchos más datos postelectorales al margen de los resultados en sí mismos. También Álvaro García, que nos acompañará como ponente, me adelanto, el próximo miércoles 7 en el próximo Urnas y Democracia, nos deja 3 datos sobre la debacle de Podemos. Más Madrid ha sacado el doble de votos que Podemos en toda España. Allí donde Podemos e Izquierda Unida se han presentado separados, ha ganado Izquierda Unida, un partido con mayor implantación territorial y más resistente. Y en Canarias, el partido de Alberto Rodríguez casi ha empatado a Unidas Sí Podemos con apenas un mes de vida. No sé si tenéis algo que comentar respecto a esta situación o cómo lo ve Álvaro. ¿Cómo lo veis? Sí, me vienen dos cosas a la cabeza. Me vienen o sea, ahora no lo tenemos, pero sería muy interesante disponer de los datos de cuántos apoderados tiene cada partido, ¿no? Porque yo recuerdo que en las elecciones andaluzas hubo, si os acordáis, mucha discusión entre Unidas Podemos, Izquierda Unida, hasta una escisión, etcétera, y acabaron con unas listas
más o menos equitativas, o bueno, pero, o sea, el número de apoderados de Izquierda Unida en estas elecciones era como 4.000 o 5.000 versus pocos centenares de Podemos. Y esto habla también de qué implantación tiene, ¿no? Y esto me lleva a otra consideración, que es... hay mucha crítica a los partidos, hay mucha crítica a los aparatos, hay mucha crítica a la burocratización de los partidos políticos. Seguramente cierta y merecida. Pero me da la sensación que un partido, cuando tiene implantación territorial, cuando tiene cargos orgánicos, cuando tiene liberados, cuando tiene militantes, cuando puede hacer apoderados, y esto lo tienen los viejos partidos, aguanta mejor cuando las cosas van mal. Esto no es necesario para que las cosas vayan bien, y hemos visto que Podemos y Ciudadanos estuvo a punto de superar al Partido Popular. Y esto lo vemos en Francia con el partido del presidente Macron. Puedes ganar unas elecciones presidenciales en Francia, puedes ganar por mayoría absoluta o casi mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, pero como no tengas implantación territorial, en las regionales y las locales quedas fuera. Y cuando te vayan mal las cosas a nivel nacional, ya veremos cómo aguantas. En cambio, si tú tienes una estructura, todo lo que a la gente no le gusta de los partidos, liberados, burócratas, cargos orgánicos, liberados en las diputaciones y todo esto, me parece que te permite aguantar travesías del desierto. Y todo esto a colación del segundo punto de Álvaro, ¿eh? Y en el final, sí, seguramente hay una lectura en clave regional, una lectura en clave autonómica de Archipiélago Canario, pero si hubieran ido juntos y hubieran sumado 60.000 votos, entraban, por separado cada uno 30.000, no entran, y en el Hierro con 1.600 entran, y en La Gomera con 6.000 van a decidir el gobierno. Por lo tanto, ir juntos o separados, no estoy descubriendo nada, importa y mucho. Y yo por añadir un poco más, bueno, confirmar que a mi modo de ver hay una correlación importante, que no causalidad, entre la implantación territorial y el aguantar las travesías en el desierto, ¿no? Y particularmente Asturias y Andalucía son sitios donde Izquierda Unida ha sido históricamente muy fuerte, ¿no? Y claro, pues eso se nota a la hora de hacer coaliciones, ¿no? Masía ha puesto el ejemplo de la gresca que hubo en Andalucía, y yo he puesto el ejemplo de que aún así en Asturias siguen yendo por separados Podemos de Izquierda Unida, ¿no? Con respecto al tema de Alberto Rodríguez, yo añado una cosa más. Al margen de la lógica local, que desconozco por lejanía, había una cosa que comentaba el profesor Mariano Torcal en el último libro, y es que los partidos nuevos, todavía no sabemos por qué, tienen mucho éxito a la hora de generar identidad e identificación muy rápido, ¿no? Pero luego vemos, y aquí de alguna manera yo matizo las palabras del profesor Torcal, que a la larga la identidad no solo vale, porque la identidad a lo mejor puede fluctuar, y a lo mejor a la larga lo que importa también son las cuestiones territoriales, ¿no? Y el caso de Más Madrid, pues me parece interesante, pero aún así, con todo, sigue siendo un partido muy concentrado en la Comunidad de Madrid, ¿no? De hecho, ya he visto algún compañero politólogo hablando de regionalismo madrileño en el caso de Madrid, un regionalismo progresista, ¿no? No me meto mucho en ello, lo dejo como sugerencia, y vamos a ver hacia dónde va esto en las próximas semanas. Genial. ¿Alguien más tiene algún comentario? También podéis simplemente abrir el micrófono y comentarnos. Vale, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Os agradezco muchísimo vuestras intervenciones a ambos, ha sido súper interesante. Veremos a ver cómo avanza. Y de nuevo, gracias por acompañarnos. Os esperamos como asistentes el próximo miércoles en la nueva sesión. Y nada, gracias. Un placer, muchísimas gracias. Chao, chao. Adiós.